Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 134, que se titula Los años de transición. Comenzamos. Jesús ya había descubierto por experiencia personal y humana que Palestina sería el teatro más adecuado dentro del entero mundo romano para la presentación de sus últimos capítulos de las escenas finales de su vida en la tierra. Sección número 1. El año 30 de Jesús. Año 24 después de Jesucristo. Al despedirse Jesús de Gonot y Ganí, se unió a una caravana que se dirigía a Damasco. Se detuvo unas horas en Capernaum y visitó a Zebedeo. Se encontró allí con su hermano Santiago, que hacía un tiempo estaba trabajando en el astillero. Y luego de conversar con Santiago y Judá, que por casualidad se encontraban allí, y después de traspasar la propiedad que Juan le había comprado, se dirigió a Nazaret. Al final del viaje por el Mediterráneo, Jesús había ganado dinero suficiente para cubrir sus gastos hasta el comienzo de su ministerio. A excepto de Zebedeo y de los que lo conocieron en este recorrido, el mundo no supo nada de este viaje. Estuvo con su familia en Nazaret unas pocas semanas. Ruth estaba por cumplir 15 años y fue la primera oportunidad que tuvo Jesús para conversar con ella después que se convirtió en doncella. Simón y Judá deseaban casarse, pero con el consentimiento de Jesús, y al recibirlo se casaron. Así todos menos Ruth ya estaban casados, y Ruth siguió viviendo con María. Jesús hablaba mucho con su familia por individual, pero no lo hacía cuando estaban en grupo, y esto desconcertaba a María. Jesús deseaba irse de Nazaret y aprovechó que el conductor de una caravana enfermó y se ofreció para reemplazarlo, ya que él era políglota. Antes de partir, dispuso que María y Ruth vivieran en la casa que compró Juan Zebedeo, y José se mudó con su familia a la vieja casa de Nazaret. Este año hubo progresos excepcionales en la experiencia íntima del Hijo del Hombre, en alcanzar la armonía funcional entre su mente humana y el ajustador del pensamiento. El ajustador se había ocupado activamente de reorganizar el pensamiento y preparar la mente para los acontecimientos futuros del ministerio proyectado. La personalidad de Jesús se estaba preparando para un cambio de actitud hacia el mundo. En esta etapa de transición comenzó su vida como Dios que aparece como hombre, y se preparaba para comenzar su carrera como hombre que aparece como Dios. Sección número 2. El viaje con la caravana al Caspio. Esta caravana fue para Jesús otra aventura de exploración y ministerio personal. Fue una gran experiencia convivir con las familias de la caravana. Los viajeros vivieron vidas más ricas como resultado de su encuentro con Jesús. Aunque no todos supieron sacar provecho, pero sí la gran mayoría. De todos los viajes, este fue el que más acercó a Jesús al oriente. Se relacionó íntimamente con cada una de las razas de Urantia. El viaje con la caravana fue un éxito en todos los sentidos. Cumplió con sus múltiples deberes con la mayor lealtad, eficiencia y prudencia. En la región caspiana renunció a la dirección de la caravana y estuvo 2 semanas en Urmia, y regresó como pasajero en una caravana que se dirigía a Damasco. Luego siguió a Capernaum en abril del año 25 después de Cristo. Ya no consideraba Nazaret como su hogar, sino que Capernaum sería ese lugar donde también estaban Santiago, María y Ruth. Jesús se hospedaba en la casa de Zebedeo. Sección número 3. Las conferencias de Urmia. En Urmia había un templo dedicado a la filosofía de las religiones. Había sido construido por un rico mercader ciudadano de Urmia que tenía 3 hijos. Se llamaba Simbortón, y quien dirigía las enseñanzas y discusión y debate. Varias veces participó Jesús en estas discusiones. Este hombre y Jesús acordaron que al regreso Jesús dictaría conferencias sobre la fraternidad de los hombres, y así lo hizo, hospedándose esas 2 semanas en su casa. El templo estaba representado por más de 30 religiosos y cultos. Los profesores eran elegidos y mantenidos debidamente acreditados. Estos maestros hacían un gran esfuerzo por demostrar cuán semejantes eran las religiones. Habían 5 maestros que no representaban una religión organizada, y como tal compareció Jesús ante ellos. El ser intermedio que informa este documento dice que hubo una discrepancia entre los ángeles de la iglesia y los ángeles del progreso en cómo presentar estas disertaciones de Jesús de manera que se adapte y se entienda en el siglo XX actual de Urantia, para lo cual el presidente de Melquisedec
creó una comisión reveladora y se logró hacer una adaptación que es la siguiente. Sección número 4. La soberanía divina y humana. La fraternidad de los hombres está basada en la paternidad de Dios. La familia de Dios se deriva del amor de Dios. Dios es amor. Dios Padre ama a sus hijos con un amor divino. Dios es espíritu y puesto que Dios es espíritu, este reino es espiritual. El reino de los cielos no es ni material ni intelectual. El reino de los cielos es un enlace espiritual entre Dios y el hombre. Si las religiones reconocieran la soberanía espiritual de Dios Padre, todas permanecerían en paz. Pero si una supone que es superior a la otra y que posee autoridad exclusiva sobre otra, esa religión resulta intolerante y se atreve a persuadir a otros creyentes religiosos. A menos que todas las religiones se despojen completamente de autoridad eclesiástica, no habrá nunca verdadera paz y fraternidad entre los hombres. Deben transferir su soberanía religiosa a un nivel sobrehumano, o sea, a Dios mismo. Todos somos hermanos. El reino de los cielos no reconoce castas, clases, niveles sociales o económicos. Todos somos hijos de Dios. Somos iguales en cuanto a derechos. En algunas cosas no somos iguales, tenemos funciones diferentes. Pero lo que sí es cierto es que Dios es uno y nos ama a todos por igual. Y nadie tiene derechos sobre otros. Los religiosos de Urnia, que se reunían siendo de diferentes religiones, vivían en paz porque habían renunciado a la soberanía religiosa y todos creían en un Dios soberano. Todos sabían lo que le pasaría a su maestro si trataban de dominar a sus colegas. Sección número 5. La soberanía política. En la época de Jesús había solamente dos grandes potencias mundiales: el Imperio Romano en el occidente y el Imperio Han en el oriente. Las guerras en Urantia no han de acabar nunca mientras las naciones se aferren a las nociones ilusorias de ilimitada soberanía nacional. Tan solo hay dos niveles de soberanía en un mundo habitado, y es el que hay que acabar de comprender: el libre albedrío espiritual del mortal y la soberanía colectiva de toda la humanidad. Entre el nivel de ser humano individual y el nivel de humanidad total, todas las agrupaciones y asociaciones son relativas, transitorias y de valor. Únicamente se mejora el bienestar y el progreso del individuo y de la humanidad en conjunto. Déjame leerlo otra vez. Todas las agrupaciones y asociaciones son relativas, transitorias y de valor. Únicamente si mejoran el bienestar y progreso del individuo y de la humanidad en conjunto. Algún día comprenderán los gobernantes del mundo que son los altísimos los que gobiernan en el reino de los hombres. Los gobernantes se deben a Dios y deben velar por el bienestar de los hijos de Dios. No existe tal cosa como un pueblo elegido. El reinado de los altísimos, que son los supercontroladores de la evolución política, un régimen que fomenta al máximo el bien para el máximo número de hombres y durante un tiempo de máxima longitud. La soberanía es poder y crece mediante la organización. A medida que hay más poder paterno en el grupo de familia, la soberanía política evoluciona mediante la organización. Y así como las familias se posesionan en poder, se van uniendo organizadamente en naciones y a veces en imperios. A medida que la soberanía pasa de grupos más pequeños a más grandes, las guerras disminuyen, pero también aumenta el potencial de guerras más grandes. La lealtad humana se convierte en patriotismo y este estado territorial complica el desarrollo evolutivo de toda la humanidad. La soberanía política se crea a partir de la renuncia a la autodeterminación. Primero del individuo dentro del núcleo familiar y luego de la familia y las agrupaciones más grandes. Urantia no disfrutará de una paz duradera hasta tanto las llamadas naciones soberanas no cedan inteligentemente sus poderes en las manos de la fraternidad de los hombres, que será un gobierno de la humanidad. La Liga de las Naciones no puede asegurar la paz mundial. Es imposible mientras estén infestadas del virus engañoso de soberanías nacionales. El internacionalismo es un paso adecuado, pero aún requiere muchos pasos más hasta reducir el número de naciones en el mundo y se pueda establecer un gobierno mundial bona fide, donde las naciones puedan confiar y entregar el autodominio en busca de un bien común para toda la humanidad. Esto es la soberanía de la fraternidad, con una constitución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Los ciudadanos no nacen para el beneficio de los gobiernos. Los gobiernos son organizaciones creadas y concebidas para el beneficio de los hombres. Con el progreso científico, las guerras serán cada vez más devastadoras. Un suicidio racial. Algún día el hombre, hijo de Dios, comprenderá su soberanía y se establecerá como tal en una fraternidad.
y todas las demás soberanías serán de valor relativo, de significado intermedio y de carácter subordinado. Sección número 6. La ley, la libertad y la soberanía. Todos los hombres deben vivir en paz respetando las leyes, normas y reglamentaciones por el bienestar del grupo. La religión permite la realización espiritual de la fraternidad de los hombres. La libertad es un don de Dios a la civilización. La soberanía mundial de buena fe es la única solución para la paz mundial. La guerra es un síntoma de que las naciones están enfermas del virus de la soberanía nacional. Y muchas guerras se han proyectado con vista a un supercontrol de mala fe. Pero los hombres que componen la humanidad de este mundo son los que tienen que proyectarse hacia una ley mundial bajo la soberanía de toda la humanidad. Cuando se termine la noción falaz de la autodeterminación y el control de un grupo sobre la humanidad, podrá establecerse una organización de orden mundial donde un gobierno mundial sea representativo de la humanidad, trayendo paz duradera a la tierra y fraternidad espiritual que asegure la buena voluntad entre todos los hombres. Sección número 7. El año 31 de Jesús, año 25 después de Cristo. Ya sabía Jesús que sus viajes por el mundo se habían acabado. Tan solo fue a Palestina una vez más para viajar a Siria. Comenzó Jesús su gira como incógnito por el corazón de Palestina, caminando de Beerseba en el sur hasta Dan al norte. Pasó por Belén y vio el sitio de su nacimiento. El ajustador de pensamiento residente condujo a Jesús a apartarse de los lugares habitados por los hombres y ascender al monte Hermón para terminar allí la labor de conquista de su mente humana y completar la tarea de su consagración plena al resto de su ministerio en la tierra. Aquí en el monte Hermón terminó su carrera puramente humana, la terminación del autootorgamiento en semejanza de un mortal. Y su aislamiento posterior señaló el comienzo de la fase más divina del autootorgamiento. Jesús vivió a solas con Dios durante 6 semanas en las faldas del monte Hermón. Sección número 8. La estadía en el monte Hermón. Después de un tiempo en la vecindad de Cesáreo, compró una bestia de carga y los servicios de un muchacho llamado Tiglat, y se dirigió por el camino de Damasco. El primer día se separó del muchacho y se apartó a orar. Le pidió a su padre que le enviara a su serafín guardián para que guardara a Tiglat, el muchacho contratado. Le pidió también que se le permitiera un último combate con las fuerzas de la existencia mortal y le fue concedido. Durante todo ese tiempo Jesús solo ayunó un día o 2 a la vez. Acudió a la gran prueba con la única ayuda de su ajustador del pensamiento. Los seres superhumanos se le enfrentaron en la montaña con quienes luchó en espíritu y a quienes derrotó en poder. Eran verdaderos y eran los enemigos aférrimos de Satanás. Permaneció un tiempo más allí y completó la tarea mortal de lograr los círculos de comprensión de la mente y de control de la personalidad. Y a lo largo de este periodo de comunión con su Padre, su ajustador residente también completó sus servicios asignados. Allí Jesús alcanzó la meta total y solo faltaba la consumación de la fase final de armonización de la mente con el ajustador. A partir de aquí no dudó en afirmar quién era y a lo que venía. Al final de su estancia en la montaña, le pidió al Padre que le permitiera celebrar una conferencia con sus enemigos de Satania en calidad de hijo del hombre, como Josué ben José, y le fue concedido. Y aquí tuvo lugar la gran tentación, la prueba cósmica. Satanás, en representación de Lucifer, y Caligastia, el príncipe planetario, estuvieron presentes con Jesús. Se hicieron plenamente visibles. Esta tentación fue la prueba final de lealtad humana en presencia de las tergiversaciones de las personalidades rebeldes. No tuvo nada que ver con ayunos o falta de alimentos ni acciones presuntuosas. Y no tuvo nada que ver con los reinos de este mundo, sino con la soberanía de un universo entero, poderoso y glorioso. Las tergiversaciones de la Biblia estuvo dirigido a las eras atrasadas del pensamiento infantil del mundo. Las generaciones del mundo pensante deben entender de una forma más objetiva esa gran lucha que tuvo el Hijo del Hombre con estos seres rebeldes. Los emisarios de Lucifer le hicieron muchas propuestas, pero Jesús solo replicaba: que la voluntad de mi Padre del paraíso prevalezca. Yo soy vuestro Padre creador, no puedo juzgaros con justicia, y ya habéis desdeñado mi misericordia. Os remito a los jueces de un universo más grande. Micael de Nevadón ganó la indisputada soberanía de su universo, y ese día completó la tarea que han de cumplir los hijos creadores a semejanza de carne mortal en los mundos evolutivos del tiempo y el espacio. Y el anuncio oficial de este logro monumental se hizo el día de su bautismo.
Cuando descendió Jesús de la montaña, se encontró con Tiglat, que le llevaba alimentos. Luego le dijo: el periodo de descanso ha terminado y debo volver a los asuntos de mi padre. Le regaló el burro de carga a Tiglat y siguió su camino hasta Capernaum. Sección número 9. El periodo de espera. Jesús se reunió con su familia en Capernaum. Luego fue a Jerusalén con Juan, el hijo de Zebedeo. Juan notó en Jesús un gran cambio. Se detuvieron en Betania y se quedaron con Lázaro y sus hermanas, mientras Jesús deambulaba por las colinas dedicado a la comunión con su Padre. Juan fue varias veces a Jerusalén. Ambos fueron al oficio del día de la expiación. A Jesús le resultó penosa y patética la ceremonia. Veía cómo tergiversaba el carácter y los atributos de Dios y deseaba expresar abiertamente la verdad. Pero su monitor le advirtió que su hora aún no había llegado. Jesús pensaba quedarse con Juan toda la semana de celebración, pero a mediados de esta semana se despidió, diciendo que deseaba retirarse a las colinas para comulgar con su Padre. Después de pasar casi una semana en las colinas, partió a Capernaum. Parecía más alegre que cuando se despidió de Juan. Al día siguiente fue al baúl que tenía en el taller de Zebedeo y se puso su delantal para trabajar. Y le dijo a Zebedeo: es menester que me mantenga ocupado mientras espero mi hora. En ese tiempo final, antes del bautismo, se dedicó al acabado interior de las embarcaciones más grandes. Ponía mucho cuidado y experimentaba satisfacción del logro humano cada vez que terminaba una pieza digna de alabanza. Con el tiempo llegaron rumores de aparición de un tal Juan que predicaba y bautizaba en el Jordán. Decía: el reino del cielo se aproxima, arrepentidos y sed bautizados. Y el día que Juan estuvo cerca, dejó las herramientas declarando: ha llegado mi hora. Jesús había pasado por una transformación. Pocos de los que habían estado con él en sus viajes lo hubieran reconocido. Hubo una gran transformación de mente y espíritus que tuvo lugar durante su extraordinaria permanencia en el Monte Hermón. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.